¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Mi nombre es el profesor David Maguiña y el día de hoy vamos a estar viendo la función si y la parte de lo. Bueno, primero veamos. Dice calcular la bonificación de carga familiar de 300 soles para los que sean casados y que además tengan hijos. Entonces, en este enunciado, en este apartado tenemos un conector, que sería el conector I, y el cual está uniendo dos oraciones, dos condiciones, que tienen que ser casado y que además tiene que tener hijos. A ver, veamos. Igual si paréntesis. Le agrego el i, paréntesis. Ya. Veamos la primera condición. Dice que tiene que ser casado. Entonces, si esta celda de aquí, D7, es igual, entre comillas, a C de casado, punto y coma, y esta celda de aquí es mayor a 0, si esas dos condiciones se cumplen, ¿qué va a suceder? Le van a dar 300 soles, caso contrario 0. Y ahí está la sintaxis. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál es la utilidad de la función i ya no? Bueno, en este caso de la función i es que se tiene que cumplir ambas condiciones para que suceda la acción. O se cumplen las dos o no sucede nada. Entonces es este caso, ahora veamos. En el caso de la primera persona no lo cumple y la cuarta y la sexta sí. ¿Por qué lo cumple? Porque es casado y tiene tres hijos. Y por acá también, es casado y tiene hijos. Por ejemplo, acá hay otro casado, pero no tiene hijos, por lo tanto no cumple. No cumple la bonificación, ya que le faltaría tener un hijo. Pero si yo le agregara un hijo, bueno, ahí sí cumpliría. Ya, siguiente caso. Ahora, por el caso de la función no. Ya, por este caso es parecido también solamente que basta con que se cumpla una de las condiciones para que suceda la acción. Basta con que se cumpla una. De todas las condiciones que puede haber, de todos los enunciados, solo es necesario que se cumpla al menos una. A ver, veamos. Igual, igual si paréntesis o paréntesis. Ya ahí empezamos. Si es- Dice que tiene que ser soltero. Ah, ya. Si esta celda de acá es igual, entre comillas, a soltero, punto y coma. Esa es la primera. Luego que vive en Surco. Ya, si esta celda de acá, F19, es igual, entre comillas, a Surco, cierro comillas, punto y coma. Y esta celda de acá tiene que ser mayor a cero, que representa que tiene un hijo. Entonces, si es mayor a cero, si se cumple cualquiera de estas tres condiciones, ¿qué va a suceder? Le van a dar una carga familiar de 100 soles. Caso contrario, cero. Ahí está. Entonces, ahí están los tres anunciados. Pero en este caso, como es la función o, solamente necesita que se cumpla una de las tres. Si se cumplen dos o se cumplen tres, no va a variar el resultado. Con suficiente con que se cumpla una. Por ejemplo, en este caso, todos cumplen las condiciones. Al menos una o dos o tres han cumplido. Por ejemplo, a ver el caso de Surco que tenga hijos. Por ejemplo, acá hay una Jesús María. Ya, por ejemplo, si a él yo le quito sus hijos, los dejo en cero, mira, ya no va a cumplir. Porque es de Jesús María, no tiene hijos y es casado. Entonces, en este caso no cumple ninguno. Es por eso que su bonificación de carga familiar sería cero. La siguiente. Dice calcular la bonificación de 100 soles para los que sean de Jesús María o que tengan hijos. Ya, de la misma manera. Igual si paréntesis. Ya veamos. Si esta celda de aquí, a ver Jesús María, si esta celda de aquí es igual, entre comillas, a Jesús María, cierro comillas, punto y coma, y esta celda de aquí es mayor a cero, mayor a 2, disculpen, mayor a 2, punto y coma, si cumple le van a dar 50 soles, caso contrario, cero, y cierro comillas. Ahí por ahí creo que me falta un... A ver, creo que hay un error aquí. Dice... A ver... María... 19 grados. Ah, ya. El error está en que no le he agregado el O. El O. O para él.
Y ahora sí. Ya está. Entonces, ¿quiénes reciben? Por ejemplo, el número 2, el número 4 y el número 6. Ok, sigamos viendo. Siguiente. Bueno, el siguiente aparecen 3 bonificaciones. Bonificación 1, 2 y 3. Y partiendo de eso, hallará un total. Dependiendo de la empresa, el turno y su estado civil. A ver, veamos. Igual. Si paréntesis o paréntesis. Ya, ahí empezamos. ¿Por qué? Porque dice que sea KFC o en la mañana. Ahora, si esta celda de aquí es igual, entre comillas, a KFC, ok, si es de KFC, punto y coma. Y si esta celda de acá es igual, entre comillas, a mañana, cerro comillas, cierro paréntesis, ya. Entonces, si cualquiera de esas dos condiciones se cumplen, ¿qué va a suceder? Le van a dar el 3%, pero ¿de qué? Del sueldo. Caso contrario, punto y coma, 0. Ahí está. Entonces, si cumple cualquiera de las dos, le van a dar el 3% de su sueldo. Caso contrario, 0. Siguiente. Igual, si paréntesis y paréntesis. Ya ahí empieza. Ahora, dice lo siguiente. Si esta celda de aquí, es igual, entre comillas, a Burger King, Burger K, cierro comillas, punto y coma, y además, esta celda de aquí sea igual, entre comillas, a C de casado, si cumple ambas condiciones, porque ahora es la función y, si cumple ambas condiciones, ¿qué va a suceder? Le van a dar el 4%, ¿pero de qué? El 4% del sueldo. Caso contrario, 0. Entonces tiene que cumplir ambas para que le den la bonificación 2. Ahora bonificación 3. Igual, si paréntesis y seleccionamos. Agrego el i porque también es i y dice, si esta celda de aquí es igual, entre comillas, a McDonald's, cerro comillas, y coma, si esa celda de ahí se cumple, y además esta celda de aquí es igual, entre comillas, a mañana, cerro comillas, cerro paréntesis, punto y coma, si eso ahí se cumple le van a dar el 1,5%, pero ¿de qué? Del sueldo, punto y coma, 0. Y ahí tengo que cambiar la letra, ya que acá es ñ. Ya, listo, ahora sí. Entonces vemos a quienes le dan bonificación. Por ejemplo, solamente el cumple, porque es de mañana y es de McDonald's. Y por último una sumatoria. Cantidad 1 más la bonificación 2 más bonificación 3. Para hallar el total de bonificaciones. Entonces ahí está el total de bonificaciones de los 3. Nos sigamos viendo. Ahora vamos, siguiente hoja. Ya. Con respecto a esta hoja es un poco más interesante porque tenemos que hallar cantidades en las cuales vamos a utilizar un anidado. Va a ir una función dentro de otra función. Entonces eso lo hace un poco más especial. Ahora veamos primero. Ya, entonces empezamos a ver. Igual, si paréntesis y paréntesis. A ver, ahí empezamos. A ver, la primera condición dice así. Si esta celda de aquí dice que tiene que estar entre 1000 y 2000. Entonces, si esa celda de ahí es mayor
a 1000, punto y coma, y esa misma celda es menor a 2000, punto y coma. Ya. Si esas dos condiciones se cumplen, o sea, que se encuentre dentro de 1000 y 2000, punto y coma, si eso de ahí se cumple, ¿qué va a suceder? Le van a dar esa cantidad, le van a sumar 200 soles. Y ahí termina la primera parte. Entonces, normalmente se terminaría así, punto y coma, 0. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que hay dos condiciones más, o sea, hay otros dos sí. Entonces ahí lo colocamos. Si paréntesis y paréntesis, ahí empiezan las otras dos condiciones. Nuevamente, si esta celda de aquí es mayor a 2000, punto y coma, y esa misma celda es menor a 3000, si se cumplen esas dos condiciones, ¿qué va a suceder? Le van a dar a su sueldo, a su propio sueldo. Bueno, en este caso no lo puedo seleccionar, lo voy a escribir E10, y vamos a sumarle 350. Ya, nuevamente, ahí podría terminar, pero lo voy a rematar así, punto y coma, que ya tendría el caso contrario. Caso contrario va a ser E10 más 500. Cierro paréntesis y creo que hay otro más. A ver, listo, a ver. A ver, entonces ahora probemos. Si era 1800, que esté en este rango, le van a sumar 200. Pero si por ejemplo acá fuera 2000, se supone que le tienen que sumar 350. Y sí, efectivamente. Y si estuviera en el rango entre 3000, por ejemplo 3500, tiene que ir a 4000. Ahora sí ya está funcional. Ya. Por otro lado, también para que para que se cumpla, así como lo estoy colocando en la condición, habría que colocarle una validación de datos, en el cual solamente se permita valores, número entero, que estén entre mínimo, por decir 1000, y que el máximo sea 4000. 4000, ahí está, 4000, 1000 y 4000. Para que si uno escribiera una cantidad, por ejemplo 5000, ya no sea admitida, solamente entre 1000 y 4000. ¿Por qué hago eso? Porque la forma en cómo lo estoy colocando al final es rematándolo con la tercera condición, con el caso contrario. O sea, hubiera sido lo normal colocar otra condición, sí, pero en este caso no se está colocando. ¿Por qué? Porque solamente hay tres posibilidades. Es como si estuviéramos en un área en la cual es, o sea, un caso un poco más infantil. Se ha roto una ventana y solamente han estado tres niños jugando, los cuales uno no ha sido, el otro no ha sido. Entonces, por descarte, si los dos dicen la verdad, el tercero es el que lo ha roto, por descarte. Entonces, acá es algo parecido. Por descarte, ya sería el tercer caso. Es por eso que lo estoy completando así. Pero lo ideal sería colocar la otra condición sí. Sí, caso contrario, esto. Ahí está. Respuesta 2. Si gana más de 3000 soles y tiene más de 40 años, aprueba, caso contrario, desaprueba. Y acá es más simple. Entonces igual, sí, paréntesis y paréntesis. Y ahí empezamos. Si ganas más de 3000, si esta cantidad es mayor a 3000, punto y coma, si esa regla de ahí se cumple, y además esta celda de aquí es mayor a 40 y tiene más de 40, cierro paréntesis, si se dio, si esas dos condiciones se cumplen, ¿qué va a suceder? La personita aprueba. Cierro comillas, punto y coma, abro comillas, caso contrario desaprueba. Cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces van a haber casos que aprueben y desaprueben. Por ejemplo, el único que aprueba sería el sueldo, porque tienes más de 40 años y ganas más de 3000. Gana 3500. Seguimos viendo. Y ahora nos pasamos a la función buscar v. Ya, a ver, por un lado vamos a crear una lista desplegable.
validación de datos, validar datos, lista, origen y selecciono todos los DNI. Ese es el primer paso, crear una lista desplegable, en la cual en esta celda puedo contener el resto de información. Ese es el primer paso. Por el lado de nombre, por el lado de nombre que es un poco distinto, acá ya vamos a tener que aplicar la función buscar. Y recuerden que consta de 4 partes. La primera, valor a buscar. La segunda, en dónde va a buscar. La tercera, el índice de la columna. Y la cuarta, que se completa con falso o cero. A ver, vamos. Igual, buscar v. Ya. Voy a colocarle un nombre para no estar seleccionando cada momento. Clic derecho, definir un nombre. Y luego le coloco un nombre. Por ejemplo, acá le voy a colocar... mi variable va a ser la palabra lista. Entonces con esa variable voy a trabajar acá. Igual, buscar v, paréntesis. Ya empecemos. Si esta celda de aquí, punto y coma, se encuentra en mi variable lista, en mi tabla lista, punto y coma, ¿en qué número de columnas se encuentran los nombres? Bueno, nombres están en el número 2. Punto y coma, falso o cero también podemos colocar si les parece más conveniente. Hago también colocar falso, no habría problemas. O también en todo caso podemos obviar esta parte y también va a seguir saliendo la misma respuesta. Vamos a ver esto. Bueno, ya sé por un lado. Entonces lo mismo vamos a aplicar en las siguientes funciones, tanto el apellido, domicilio, estado civil, fecha de emisión. Ahora vamos. Igual, buscar v, paréntesis, ya. Si esta celda de aquí, punto y coma, se encuentra en tablita, en lista, disculpen. Punto y coma, ¿en qué columna se encuentra el apellido? 1, 2 y 3. Punto y coma, falso o 0. Acá le voy a colocar unos numeritos para poder identificarlo más rápido, aunque no es parte de la tabla en sí. Ya sigamos. Bueno, como les comenté, lo único que está variando va a ser el número de la columna. Entonces voy a copiar y pegar en las siguientes. Domicilio es la número 4. Estado civil es la número 5. Como pueden observar, lo único que estoy cambiando es el número de la columna. Ya está. Ya, entonces quedaría de esta manera. Ahora vemos primero. ¿Qué variantes ha tenido? Que le ha agregado una variable lista. Y lo único que ha variado ha sido el nombre de la columna. Esta parte es importante. ¿En qué columna se encuentra? Recuerden que Excel contabiliza a partir de donde se ha seleccionado la tabla 1, 2, 3. Ese es en el caso de una búsqueda vertical, pero si fuera una búsqueda horizontal, ahí sí cambiaría un poco. Entonces, ¿qué es este caso? Por ejemplo, acá vamos a partir del producto y vamos a hallar el resto de información. Ya, ahora vamos. Acá lista desplegable. Validación de datos, lista, origen. Ya, entonces ahora en esta celda tenemos todos los productos. Ya está ahí todo bien. Y acá empezamos con la búsqueda. Igual, buscar v, no, disculpen, buscar h, paréntesis. Ya, ¿qué va a buscar? El producto de la celda C13, punto y coma. ¿En dónde lo va a buscar? En toda mi tabla, punto y coma. ¿En qué fila se encuentra
en qué fila se encuentra el código en la fila número 2. Punto y coma, 0 o falso. No. Y acá, en este caso, ya los numeritos están por este lado. A diferencia que en la otra tabla, que estaban de forma vertical. En cambio ahora están de forma horizontal. Entonces, de la misma manera, hallamos los siguientes conceptos. Hagamos igual. Paréntesis. Va a buscar esta celda. Punto y coma. Punto y coma. ¿En dónde va a buscar? En la tabla. Punto y coma. ¿En qué fila se encuentra el proveedor? Número 3. Punto y coma 0. Y de la misma manera para las siguientes. Entonces voy a hacer control C, control V. Control C, control V. Y que va a variar el número de la fila. Y listo. Entonces ya está. Listo. A ver, sigamos viendo. Ya, por este lado es una tabla de contar y sumar, en las cuales intentamos hallar en base a los distintos conceptos, que en primer caso son en base a las regiones, en segundo a los productos, tercero a los vendedores. Entonces voy a colocarle una variable para no estar seleccionando a cada momento. Selecciono, clic derecho, definir nombre y le voy a colocar la palabra re. Por acá las unidades, las ventas de la misma manera. Clic derecho, definir nombre y le voy a colocar B. Y por último los productos. Clic derecho, definir nombre y acá lo colocar Pro. Porque es bien Pro. Ah, dice que ya existe el Pro. Entonces lo coloco otra variable ya. Le voy a colocar la que utilicé antes, la. Entonces tengo mis 3 variables. Y en base a esas variables voy a trabajar. Contar puntos y ya. ¿En dónde va a buscar? En re. Punto y coma. Punto y coma. Entre comillas. ¿En base a qué? En base a la región, que sería este. ¿Cuántos son de este? Son 3. Vamos al siguiente. Contar puntos y paréntesis. ¿Dónde va a buscar? En re. Punto y coma. Abro comillas. ¿Qué va a buscar? El norte. Cerro comillas y cerro paréntesis. El oeste de la misma manera. Igual. Contar puntos y paréntesis. ¿En dónde buscar? En re. Punto y coma. Abro comillas y va a buscar oeste. Cerro comillas y cerro paréntesis. Y sur. Igual. Contar puntos y paréntesis. ¿En dónde buscar? En re. Punto y coma. Entonces, ¿qué va a buscar? El sur. Cierro comillas y cerro paréntesis. Bueno, acá puedo aplicar contar a. ¿Qué va a contar? A re. Y listo. Puede haber sido esta función o podemos haber hecho con sumar autosuma. Que va a dar el mismo resultado. A ver. Para este caso ya tenemos que aplicar la función sumar puntos y. A ver, veamos cómo está compuesta. Sumar puntos y paréntesis. ¿Qué es lo que va a buscar en base a qué? Y dentro de re, que es mi variable, punto y coma, abro comillas, punto y coma, ¿en dónde va? ¿Y qué es lo que va a sumar? Acá esta parte tiene que ser netamente numérica. Es por eso que le coloqué una variable a mi cantidad de ventas. Y mi variable era la palabra B. Ahí está. Entonces, sumar puntos y, mi variable re, y mi variable b. Y lo mismo se aplicará en las siguientes. Igual, sumar puntos y, paréntesis, dentro de re,
punto y coma, abro comillas, norte, al norte, punto y coma, B. Igual, sumar punto sí, paréntesis, dentro de re, punto y coma, abro comillas, oeste, cierro comillas, punto y coma, y acá B. Y el último de la misma manera, igual, sumar punto sí, abro comillas, ¿dónde va a buscar? En re, punto y coma, ¿en base a qué? Al criterio, el criterio es sur, cierro comillas, punto y coma, y ¿qué es lo que va a sumar? Mi variable B de ventas. Y por último una sumatoria. Ya, para otros dos es lo mismo, y la tercera también. Para hacerlo más rápido le voy a colocar variables. A ver, por acá, que ya le había colocado acá y faltaría el vendedor. Que le voy a colocar una variable que se llame nombre. Nom. Ya, este tiene variables. Y por último, unidades que no le he colocado variable. Clic derecho, definir nombres. Oh, Dios. Uni, lo voy a colocar uni. Entonces, ahora que ya tienes las variables, podemos hacerlo de manera más rápida. Igual, contar puntos sí, paréntesis, mi variable que era la, punto y coma, que va a buscar bebidas. ¿Y en dónde lo va a buscar? Listo. Ahí está. Y por último, verduras. Solo cambia la variable. Ok, ahora vamos. Acá, igual, sumar puntos sí, paréntesis. Mi variable de rango sería la, punto y coma, en donde va a buscar bebidas, cerrar comillas, punto y coma, y el cual va a ser el rango de suma en base a las ventas, que era mi variable B. Entonces, de la misma manera va a ser para los siguientes, con la diferencia que va a cambiar la variable. Listo, ya está. Entonces el total general, la autosuma. Y por acá también la autosuma. Y ahora en base a los vendedores. Bueno, los vendedores, mi variable era nom. Igual, contar puntos sí, paréntesis. Rango era nom, punto y coma, en donde lo va a buscar en base al criterio. El criterio es Ortiz. Para el siguiente el criterio va a ser Buchana. Y para el tercero criterio es Reina. Ya está, Reina. Sumar punto sí. Igual, sumar punto sí, paréntesis. ¿Qué va a buscar? Va a buscar en nom el que sea Ortiz y va a sumar su rango de ventas. El otro mismo, lo único que va a variar va a ser la variable, que ahora es Buchanan. Y por último ya no va a ser Ortiz, sino va a ser Reina. Igual, promedio. ¿Promedio de qué? De las unidades. Uni.
el promedio de uni, el max de uni y el min de uni. Y listo, listo. Ahora pasamos a ver esta boleta. Ya, a ver. Para poder elaborar esta boleta voy a tener que aplicar la lista desplegable, la función buscar v y formato condicional. A ver, empecemos. Primero voy a colocarle un nombre a esta tabla, que es en base a la información que voy a utilizar. Vamos a colocar una variable. Clic derecho, definir nombre, y la variable que le voy a colocar va a ser fa, un acorde, fa. Aceptar, esa va a ser mi variable. De acá vamos a generar una lista desplegable. Datos, validación de datos, validar datos, lista, en la cual el origen va a ser todos los productos. Aceptar y aceptar. Entonces ya ahora sí puedes escoger todos los productos. La cantidad es aleatoria, va a depender del cliente. La cantidad acá es aleatoria. Ya, con respecto a la descripción y al precio unitario, eso lo vamos a sacar en función del código. Por eso vamos a aplicar buscar v. Igual buscar v, paréntesis. ¿Qué va a buscar? Va a buscar la celda. Punto y coma. ¿En dónde va a buscar? Va a buscar en mi variable que era fa. Punto y coma. ¿Y qué columna se encuentra la descripción? La número 2 y termino con false. Ahí está. Por otro lado, el precio unitario. De la misma manera. Igual. Buscar v, paréntesis. ¿Qué va a buscar? El código. ¿Dónde lo va a buscar? En fa. Punto y coma. Y el número de columna 3. Punto y coma 0. ¿Por qué 3? Porque en mi lista el precio unitario está en la columna número 3. Ya está el precio unitario, buscar, y si yo cambio los códigos, entonces automáticamente se cambia el resto de información. El precio parcial va a ser igual a la multiplicación de C7 multiplicado por el precio unitario. Y el subtotal va a ser la sumatoria de todas las cantidades. Como todavía no hay ninguna, va a ser el mismo 11. Elige B, igual el 19%. ¿Pero de qué? 19% del subtotal. Y por último, el total va a ser la sumatoria de ambos. Ya. Entonces, hasta ahí está funcional. Voy a hacerle unos pequeños cambios con respecto a la formato condicional. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle acá un valor que diga vacío. Y 0. El color es opcional, no es necesario que tenga un color, pero estoy agregando. Ya, entonces con respecto a mi variable, que se llamaba fa, voy a tener que modificarla. Que se refiere ya no solamente a esa parte de la tabla, sino a también incluyendo el vacío. Ya, eso es por un lado. Por otro lado, en mi boleta, de la misma manera, mi lista desplegable, voy a tener que modificarla, que el origen sea también vacío. 1, 2. Entonces ahora ya tengo la palabra vacío. Ya, eso es por un lado. Y por el otro lado, lo nuevo va a ser lo siguiente, en el cual si es la palabra vacío, que se pinte de color blanco. A ver, ¿cómo hacer eso? En formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. Si esa celda es igual a vacío, el formato debe ser de color blanco. Esto lo hemos visto en las clases anteriores. Ahí está. Por ejemplo, acá de la misma manera. Si el formato condicional es igual a vacío, el formato debe ser de color
morado para que le dé el efecto como de transparencia. Acá de la misma manera, formato condicional más reglas, si es igual a 0, formato debe ser de color blanco. Y acá también. Y listo. Entonces si es vacío, el formato va a ser 0, solamente en el caso que fuera vacío. Y listo, entonces ya mi tablita ya está funcional. Por ejemplo, ahí está. Y acá también le podemos agregar, si fuera 0, que sea transparente. Ahora también podemos hacerlo con formato condicional. Disculpen, con validación de datos, en los cuales parametrarlo que no se admitan valores número decimal que estén entre el mínimo, que sea 0, y que el máximo sea, por ejemplo, 50, por ejemplo, agregándole un stop. Entonces ya no va a poder admitir cantidades negativas, por ejemplo -1, ya va a ser una cantidad no permitida. Bueno, pasamos a la última hoja del día de hoy. A ver, veamos. Ya, lo que va a hacer la función primero coincidir es darnos la ubicación en la que se encuentra una celda, que puede ser de manera vertical como de manera horizontal. Entonces la forma en la cual funciona es mediante como si fuera esos jueguitos de una máquina en las cuales se mueve, por decir, 3 a la derecha, 2 para abajo y escoges un peluche, algo más o menos así lo que hace. Entonces acá voy a utilizar dos listas desplegables. A ver, datos, validación de datos, validar datos, lista, en los cuales ahí se encuentran todos los nombres de los vendedores. Entonces acá ya tengo los nombres de los vendedores. Bueno, casa de las vendedoras. Año de venta de la misma manera. Lista desplegable, en los cuales están los años. Entonces hasta ahí no hay nada complejo. Son solamente modificar los nombres. Y acá viene lo interesante. Ya, entonces vamos a aplicar igual, coincidir, punto y coma, el valor buscado. ¿Qué va a buscar? Este nombre. ¿En dónde lo va a buscar? En el conjunto de nombres que tengo por acá. Punto y coma, busco una coincidencia exacta y termina en 0. Y el resultado que voy a obtener es la posición. ¿Cuál es la posición de Carla? Número 2. Por ejemplo, si yo cambio a Adriana, la posición número 1. Si cambio a Sandra, la posición 8. Y ahora de los años de la misma manera. Igual, coincidir, paréntesis, va a buscar este año. ¿En dónde lo va a buscar? En este conjunto de datos, punto y coma, 0. Y me va a dar la posición. ¿Cuál es la posición del 2012? Número 3. Si yo cambio, por ejemplo, 2011, posición 2. 2010, posición 1. Ya, entonces ahí está. Lo que me da las posiciones, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Entonces, la función de índice lo que va a hacer es juntar ambas. Es como que le diga, baja 8 celdas y muévete una celda. Más o menos es algo así lo que le dice. Igual, índice, paréntesis, ¿en dónde va a buscar? Bueno, va a buscar en todo este conjunto de datos. Punto y coma. Y el número de fila. Bueno, acá tengo el número de fila y por acá tengo el número de la columna. Y listo, eso sería todo. Entonces, ¿cuánto le corresponde a Sandra en el año 2010? 2500. Si cambio el año 2011, le corresponde 2000. Y en el 2012 le corresponde 2500. Y si cambio de vendedora, de la misma manera.
Entonces ya ahora sí está dependiendo de tanto del nombre como del año. Y ya puedo hacer una búsqueda. Ahora, todo esto puede ir en una sola línea de. En una sola línea de información. Y ya para terminar esta columna, vamos a generar una lista desplegable. Igual índice paréntesis en donde va a buscar en este conjunto de información. ¿Qué es lo que va a buscar? Primero la columna coincidir, coincidir, paréntesis, el valor buscado, código del vendedor, en donde lo va a buscar, en este conjunto de códigos, y coma 0 porque es una búsqueda exacta, y coma 1. ¿Por qué lo completé con 1? Porque solamente son dos columnas. Entonces, la primera es la del nombre. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. La próxima clase vamos a ir repasando la función índice coincidir. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, cuídense.